¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Tiempos Violentos en las pantallas de Vía X. Durante esta jornada hemos sido testigos de un nuevo hecho de violencia. Esta vez, 3 carabineros resultaron heridos tras un procedimiento policial en la Florida. Estas semanas hemos conversado en profundidad y reflexionado respecto de las necesidades urgentes de nuestras policías. Bueno, hemos apuntado hacia algunos ejes como la formación, el equipamiento, las condiciones laborales y una serie de aspectos en donde hay una brecha inmensa por mejorar. Sabemos que un joven o una joven que desea unirse a las filas de carabineros, la PDI o Gendarmería, albergan un deseo de servir a su país desde un rol fundamental para la democracia. Pero detrás de esa aspiración hay un costo familiar no menor. Para que una persona se convierta en detective, su familia debe financiar casi 12 millones de pesos que cuesta la carrera. Eso solo entre matrícula y mensualidades de los 4 años que dura. Ahora, si esa persona desea ser oficial de carabineros, la cifra llega a 5.700.000 pesos. ¿Reciben esos jóvenes la formación que sus familias pagan? Muchos de ellos haciendo grandes esfuerzos y sacrificios. ¿En qué punto recuperan la inversión educacional? Y ojo, no es una cosa meramente transaccional, porque la forma en que cuidamos a las nuevas generaciones de policías y gendarmes no empieza cuando salen de las escuelas y van a la calle, sino que es muy anterior. A la vocación hay que darle protección, porque si no es terreno fértil para la corrupción. Aquí comienza Tiempos Violentos. Solamente quiero decirte que esto no nos va a hacer decaer, muy por el contrario, nosotros no bajamos los brazos. Seguimos de frente, vamos a seguir combatiendo la delincuencia porque la gente así lo necesita, así lo requiere, y esto es un llamado para decirles que aquellos que se atreven hoy día van a enfrentar también el uso de las armas por parte de carabineros. Hay un delincuente que fue abatido y hay otro que está detenido. Y en eso nosotros vamos a usar todos los medios, todas las herramientas, todos los elementos que el Estado nos ha entregado para defendernos y para defender a la comunidad. Ahí teníamos justamente al general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, tras los hechos ocurridos en la Florida esta tarde y que han, convulsionado la agenda noticiosa. Lo vamos a comentar y revisar en detalle, por supuesto, con los invitados estelares que tenemos a esta hora, pero saludamos al dueño de casa, Mauricio Daza, abogado penalista. ¿Cómo está, amigo mío? Muchas gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de Tiempos Violentos. Hoy día vamos a analizar cuál es la situación de Carabineros. ¿Cuál es la formación de alguien que ingresa precisamente a la Escuela de Carabineros? Además, también vamos a analizar acerca de las normas sobre el uso de la fuerza, que están muy polémicas, porque de hecho hay algunos sectores que dicen, mire, pasamos del gatillo fácil al gatillo imposible. ¿Será realmente cierto eso? Bueno, de esto y mucho más vamos a hablar en este episodio de Tiempos Violentos. Tal cual, saludamos de inmediato a nuestros invitados de hoy. Comienzo con las mujeres. Alejandra Mohr, licenciada en Sociología y magíster en Ciencia Política. ¿Cómo estás, Alejandra? Muy bien, Edu, muchas gracias por invitarme nuevamente. Gracias por estar aquí. Saludo también a la siguiente mujer del panel. Ella es Natalie Neira, abogada especializada en Seguridad Pública y Derecho Penal y además candidata a consejera constituyente por el Biobío. ¿Cómo estás, Natalie? Buenas noches. Hola, Eduardo. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por acompañarnos. Y ha estado con nosotros antes el exdirector de la ANI, abogado penalista y también candidato a consejero constituyente, Gonzalo Youssef. Gonzalo, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Eduardo. Buenas noches. Vamos a comenzar y le voy a dar 10 segundos a cada uno de nuestros invitados para que me transmitan lo que les pasa con las palabras que revisábamos del general director de Carabineros. Es como parece un déjà vu. El general director de Carabineros, una vez más, lamentando lo que sucede con sus funcionarios, con sus carabineros en nuestras calles. Natalie, ¿qué te parece desde ahora ya? Sí, Eduardo, lo que estamos viendo del general, ¿cierto? No es más que lo que estamos viviendo como sociedad, lo que queremos todos los chilenos, ¿cierto? Que se implementen normativas en seguridad. Estamos en un tiempo donde la verdad los homicidios han aumentado de mucha manera. Sí. Y lo vamos a estar revisando hoy día en el programa. Es un ejercicio no menor, el de los 10 segundos, no claro es fácil. Sí. No es fácil, vas a ir adquiriendo la experiencia, ojo que al final también tenemos. Alejandra, te escucho, desde ahora ya. Creo que las noticias se repiten un poco, es como un déjà vu permanente lo que estamos viendo en los noticiarios. Hay que comenzar a asumir que la realidad del país ha venido cambiando en múltiples planos y entre ellos en el de la delincuencia. Y cómo lo vamos a enfrentar. ¿Cómo lo enfrentamos? Gonzalo Youssef, su análisis en 10 segundos. Más que un análisis, yo creo que lo que corresponde es primero apoyar al general director de Carabineros y a través de él darle el apoyo a cada uno de esos funcionarios de Carabineros que hoy en día están en la primera línea del combate a la delincuencia. Tiempo, Gonzalo. Y el maestro de los 10 segundos, Mauricio Daza, a ver.
Sí, yo creo que ya estamos hartos de tanto diagnóstico y tantos lamentos que son entendibles en todo caso por lo que hemos escuchado. Necesitamos ver soluciones concretas y eso es lo que vamos a analizar el día de hoy. Muy bien. Comenzamos, hay harto para revisar. El presidente anunció 1.500 millones de dólares para apoyar justamente la agenda de seguridad. Tenemos un avance de anuncio a lo que es el plan Calles Sin Violencia, que había una lista de 10 comunas que después parece que no es tal. Hay alcaldes que ya están alegando y la comuna en realidad todavía no se conoce, no se sabe. Los invito a revisar las palabras del propio presidente de la República a partir de lo que está sucediendo en nuestro país. Mire. Se pongan a disposición, valga la redundancia, un total de 1.500 millones de dólares anuales en régimen para que, sumado a los incrementos que ya hemos hecho, considerados en el presupuesto 2023, involucrarán un incremento en torno al 40% real del presupuesto público asignado a todas las funciones relativas a la seguridad a las que me he referido anteriormente. Estos son recursos extras que se ejecutarán anuales en régimen. 1.500 millones de dólares anuales para seguridad, el presidente de la República. A ver, estos 1.500 millones de dólares es una dinero sideral, es una inyección importante de dinero. Se redirigen recursos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también nos da cuenta de que si esa cantidad de plata se requiere es porque el problema es mucho más grande de lo que se creía. Alejandra, ¿qué te parece este anuncio presidencial? Creo que siempre es un buen anuncio que se cuente con más recursos. Lo importante ahora es ver a qué se van a destinar esos recursos. El presupuesto del área de seguridad ha venido incrementándose de manera sostenida, sí. Seguramente no en la magnitud que se requeriría. Yo creo que lo fundamental es ver hacia dónde se destina, cómo se insuma la toma de decisiones. En todo orden, desde el equipamiento, los vehículos, y aunque de pronto alguien dijo por ahí, ya llevamos muchos diagnósticos, ¿no? Yo creo que tengamos diagnósticos respecto de todo. Para comprar equipamiento, por ejemplo, ¿qué sabemos en la toma de decisiones sobre qué tipo de equipamiento comprar, más allá de lo que indica el fabricante? ¿Cuál es el equipamiento que necesitan? ¿Para qué funciones? Desde el tipo de vehículo. Hay disparidad en la asignación de esos recursos nuevos, de estos dispositivos nuevos que se adquieren en el territorio y en función de los usos que se le dan. Hay un ejemplo, hay cosas que uno no entiende. Anuncian, por ejemplo, que los nuevos protocolos de carabineros van a haber 3 carabineros por patrulla, ¿cierto? Que va a haber uno que maneja la UCI porque está entrenado para... en fin. Y resulta que los nuevos automóviles que se adquirieron para carabineros vienen con las puertas traseras bloqueadas desde el interior. Para traslado de detenido. Es para traslado de detenido. Entonces va a llegar un procedimiento, 3 carabineros en un automóvil, que el carabinero de atrás va a estar encerrado, va a haber que abrirle la puerta para que baje. Ya en la operatividad uno dice, aquí hay ciertas complicaciones. Claro, porque a eso es lo que apunto cuando digo, bueno, pongamos todas las cartas sobre la mesa, veamos cuál es la real situación, no solo en Santiago, sino en el país, qué es lo que se requiere realmente. La Policía de Investigaciones realiza procedimientos en zonas aisladas y montañosas en sedán comunes y corrientes. Claro. Eso es inconcebible, ¿no? Sí. Sin embargo, se destina permanentemente en todos los presupuestos de ambas policías, hay sumas importantes de dinero destinadas a recursos, a automóviles. Gonzalo, tú fuiste director de la ANI, 1.500 millones de dólares para el combate de este problema que tenemos en nuestro país. ¿Es suficiente? A mí me suena una cifra tremenda. ¿Es grande? ¿Es pequeña? ¿Qué piensas tú en base a tu experiencia? Todas las cosas en la vida yo creo que es relativo, porque como decía aquí Alejandra, va a depender de ¿a qué están destinados? Porque si esos 1.500 millones de dólares son 900 millones de dólares de obras de recuperación de plazas, de multicanchas, de luces, cosa que yo no estoy diciendo que no pueda incidir en el fenómeno, pero evidentemente no va a provocar un cambio de la magnitud que requiere un tema que, sin perjuicio del enfoque que uno tenga ideológico de base, parece que está conmoviendo a todos los sectores de la sociedad. Estamos con Natalie enfrentando una elección de consejeros y yo no sé si le pasa lo mismo, pero uno llega a cualquier lado y la gente lo único que quiere es saber de seguridad y cuáles son nuestras propuestas a propósito de la seguridad. Ya nadie nos pregunta si creemos en el Estado subsidiario o el Estado no subsidiario, si el alcance del derecho a la salud. Entonces, es un tema importante. Esos recursos
Y el otro problema de las políticas públicas, una cosa es el monto y la otra cosa es la eficiencia de esos recursos. La ejecución y gestión de los recursos. Evidentemente, porque tú de un día para otro, se supone que van a adelantar un montón de programas, me imagino, y van a implementarse un montón de cosas que a lo mejor estaban en el tintero porque justamente no se habían hecho porque no eran lo eficiente que se requiere. A lo mejor la eficiencia va por el lado del combate directo, de unidades de mayor poder de fuego, de una especie de militarización de la policía, y ahí comparto también con Alejandra, ¿qué es lo que necesitamos? Eso tiene que ser estudiado. Necesitamos más unidades, como te digo, militarizadas para enfrentar los lugares en ciertas poblaciones que están tomadas por el narcotráfico, o al contrario, necesitamos una policía que actúe en lugares en que se percibe una posibilidad de recuperar barrios, una actividad más amistosa del Estado, o todo lo anterior, digamos. Yo creo que siempre es la respuesta, pero la eficiencia es lo que va a determinar si es que son suficientes o no. A ver, Natalie, a grosso modo, el presidente habló de protección para la policía con equipamiento y material más seguro. En materia de persecución penal, nos va a permitir la focalización de la persecución para poder esclarecer homicidios. Pone como ejemplo incluso alto hospicio, entre otras medidas. ¿Está bien enfocada esta política? ¿Inyectar esta cantidad de dinero? Me parece, Eduardo, muy acorde y necesario a los tiempos que estamos viviendo. En el mes de diciembre salió el Observatorio Nacional del Narcotráfico por el Ministerio Público y nos indica, imagínate que carteles tan grandes como el cartel de Jalisco, el cartel de Sinaloa se han querido instaurar en Chile hace más de 3 años. Entonces, esos son los datos duros que estamos viviendo como país. Por otro lado, yo soy del Biobío, candidata por el Biobío, veo de cerca lo que es la macrozona sur. Sin duda se requiere esta inversión en Carabineros. Tuvimos muchas veces Carabineros en container oxidados, combatiendo, imagínate, el crimen en la zona. Entonces necesariamente sí se requiere de una gran inversión. O sea, tenemos retenes, tenemos comisaría, subtenencia, sin automóvil. Con automóviles en pana hace meses, entonces es complicado. A ver, yo especifico lo que dije, a partir de lo que se el tema del diagnóstico. A ver, sí, yo creo que el diagnóstico está, el tratamiento es lo que todavía no sabemos exactamente cómo aplicarlo, ¿no? Sabemos que Carabineros tiene deficiencia, que hay problemas materiales, ¿no? De recursos para poder realizar su labor. Sabemos que hay problemas en la formación. El problema es que, claro, se dice, ¿cómo tratamos esto, no? 1.500 millones de dólares. Puede ser nada, o puede ser mucho, porque va a depender, bueno, de cuál es el tratamiento que vamos a aplicar. Porque de repente si a mí me dicen, mire, sabe que para dotar a Carabineros no de equipamiento suficiente y proporcional a la labor que está realizando se requieren de 2.000 millones de dólares, bueno, nos quedamos cortos. Claro. Pero claro, ese dato no está, entonces se da el número al aire, ¿no? Y la gente podrá decir, ¿es mucho o poco? Bueno, la verdad es que no hay una correlación para poder determinarlo, ¿no? Pero bueno, por lo menos la idea, ¿no? En el sentido de focalizar recursos para esta materia, yo creo que eso es un avance. Hace algunos meses no estábamos hablando de esto, ¿no? Y por lo menos genera un espacio, ¿no? Para poder hacer esas asignaciones a partir de la información que se entregue y también que haya una autoridad que coordine, ¿no? Cuáles son aquellas necesidades reales, ¿no? Para poder dotar a nuestras policías de la implementación suficiente para poder cubrir las exigencias que acá nos dice tanto Natalie, como Gonzalo, ¿no? Que eso se nota en la calle, todos nosotros también en redes sociales, ¿no? Este es un tema, pues no solamente por una cuestión de la prensa, ¿no? De que, mire, esta es una burbuja, no, porque las comunidades hace mucho tiempo viven, ¿no? Una situación de inseguridad que tiene fundamentos concretos, ¿no? Y no basta con decir hoy estamos mejor que Guatemala, que Honduras, no. Claro. Comparémonos con las situaciones que nosotros mismos estábamos hace algunos años, que es la única comparación que vale para los efectos de poder decidir políticas públicas en esta. Sí, me gustaría saber cuánto va a Carabineros, cuánto va a la PDI, cuánto va a Gendarmería. Dentro de las cárceles nace mucho delito. ¿Cuánto se va a las cárceles, digo a Gendarmería en particular? ¿Cuánto se va a recuperación de barrios? ¿Cuánto se va a apoyar a las municipalidades con sus propios planes de seguridad? Y ahí los 1.500 empiezan ya a licuarse. Ahora, los procedimientos que hace Carabineros siempre están en el ojo de la opinión pública, se revisan constantemente, sobre todo cuando tenemos desgraciadamente funcionarios fallecidos o funcionarios heridos, como pasó hoy día en la Florida. Lo de la Florida hoy día fue bien particular y podríamos debatir de si fue un buen operativo o un mal operativo. Hay un delincuente fallecido, muerto ahí,
la policía llega además, es bien, la información iba sucediendo de manera bien rápida, hay informaciones bien preliminares hacia esta tarde, pero llegan a un lugar donde se vende droga, ¿cierto? Son atacados, heridos funcionarios, repelen la situación, abaten al delincuente y luego en una segunda instancia, en un control de una moto, ¿cierto? Que andan dos tipos sin casco, también hay un ataque a carabineros. 3 carabineros heridos, uno en sus extremidades principalmente, fuera de riesgo vital, y un delincuente fallecido. ¿Fue un buen protocolo? Gonzalo, ¿se hizo bien en la Florida esta tarde? No conozco los detalles y la respuesta, digamos, en ese sentido no va a ser completa, pero sí lo que creo es que hay que ponerse del lado de Carabineros y decir, mire, Carabineros lo que hizo fue intentar frustrar un delito y no enjuiciar la acción de los policías, porque justamente lo que se busca a través de toda esta discusión legislativa que, como lo hemos también discutido en otras veces en este mismo programa, no es la gran solución, pero las policías tienen que actuar y ahí aparece otro problema, que la delincuencia genera violencia. Y la violencia genera víctimas. Y siempre que vaya a haber un tiroteo, hay posibles víctimas. Uno tiene que lamentar siempre las circunstancias, digamos, que generen que muera una persona, pero tenemos que entender que en tiempos de mayor violencia, eso va a empezar a ocurrir. Hoy día hay un ojo puesto sobre los procedimientos. Vivimos en una sociedad democrática, con un Estado de Derecho robusto, por mucho que muchos hayan querido hacernos creer que no, yo confío en nuestros tribunales de justicia y cuando tengan que resolver cada situación se va a evaluar caso a caso, pero lo que no podemos partir haciendo es cada uno convertirnos en opinólogos respecto de los procedimientos policiales. Hay que estar en el lugar y saber el temor que se siente a las balas. A mí, por mi trabajo de fiscal, me tocó. Estaba alguna vez en algún operativo en un sitio del suceso y cuando empiezan a caer las balas, les aseguro que uno realmente siente temor porque sabe que en cualquier momento se muere puede pegar una. y llega de cualquier lado. Entonces, enjuiciar que si el policía podría haber venido por acá, por allá, yo creo que no corresponde, y menos en esta etapa, y confío en que los tribunales lo hagan de la manera adecuada y con tiempo. Sí, Eduardo. Sí, a ver, yo matizaría lo que acaba de decir Gonzalo, ¿no? Porque, bueno, de hecho, parte de la democracia es precisamente la posibilidad de hacer un escrutinio a todos los órganos del Estado, ¿no? Y eso no lo podemos perder. Acá no podemos llegar y decir, ¿sabe qué? Le vamos a hacer un cheque en blanco, ¿no?, a la institucionalidad, porque si no confiamos, no. Pero tampoco, estoy de acuerdo en aquello, podemos generar el cuestionamiento permanente de los más, digamos, mínimos detalles, no, este no es un mínimo detalle, pero de cualquier procedimiento, no un ejercicio habitual. ¿Por qué? Porque de partida no es algo que sea muy consistente ni serio, porque no tenemos toda la información. Y a mí muchas veces me ha tocado ver cómo todos opinamos acerca de un determinado procedimiento, un determinado hecho incluso, ¿no?, que genera conmoción pública y tenemos opiniones muy claras y radicales y finales sobre el tema, y resulta que a los 4 días aparece un antecedente que da vuelta completamente todo. Claro. Entonces yo creo que sí, uno puede ser crítico, digamos, en general de la acción de las instituciones y es un buen ejercicio democrático, pero tampoco caer, digamos, en la falta de seriedad de estar cuestionando, ¿no?, sin tener todos los antecedentes o suficientes antecedentes para poder generar algo que derive en un debate constructivo. Exactamente, Alejandra, a ver, lo que pasó hoy día en la Florida. Sí, yo comparto más que matiz. Creo que es importante sostener que el Estado en una sociedad democrática debe estar sujeto a mecanismos de rendición de cuentas, pero también de supervisión. Claro. ¿Verdad? Y eso aplica para cualquier funcionario público y particularmente para los funcionarios policiales, toda vez que ellos son quienes ostentan el uso monopólico de la fuerza. Sí. Se requiere entonces, y por eso yo creo que es sumamente importante valorar el aporte al trabajo policial, a la calidad del trabajo policial, a esta, creo yo, incluso a veces mal utilizada idea de protección de las policías y los policías, de los funcionarios policiales. Y esto es creando mecanismos que puedan observar el trabajo, pero no solo observarlo, sino que a la vista de todos los antecedentes, poder arribar a conclusiones que no estén
sesgadas porque yo soy miembro de la institución y no quiero generar incomodidades, ¿no? Por eso los mecanismos externos funcionan muy bien. En Estados Unidos, desde los años 80, hoy día hay una organización que se llama NACOL, que agrupa a los mecanismos de supervisión civil que actúan sobre las policías, que tienen diferentes niveles de competencia. Algunos solo reciben denuncia, que ya es importante porque hoy día tenemos pocos canales para denunciar malas prácticas policiales, a otros que además tienen capacidad de generar recomendaciones a las instituciones policiales e incluso resolver sobre y recomendar sanciones. A ver, Perdón, Eduardo. hay un punto. Gonzalo, a ver, ¿tú quieres responder a Mauricio y Alejandra? Te pido por favor que sea breve, pero estoy dale. de acuerdo con los matices que hace Mauricio. La idea es seguir viviendo en un Estado de Derecho. Pero hoy en día, y ahí hago un matiz con el matiz de Alejandra, ¿Qué más matizado? tenemos todos esos controles. Tenemos una prensa libre. Tenemos el agregado de las redes sociales. Podemos diferir respecto a aquello. Bueno, yo creo en la prensa libre y que no crean eso puede presentar los recursos. No, si todos creemos en eso, el tema es que existe o no. Tenemos un general de carabineros que expulsó a una periodista. Pero eso no quita que ese mismo general general sea cuestionado por los mismos periodistas. Entonces es libre. Lo que pasa es que hay una controversia como en todas las sociedades democráticas. Tenemos la fuerza de las redes sociales. Tenemos el Poder Judicial que cada vez que hay uno de estos procedimientos tiene un juez de garantía con una formación garantista que conoce la situación. Y además tenemos la Defensoría Penal Pública que habla con digamos, el acusado o imputado del delito. Entonces, no es que vivamos en el Far West, ni mucho menos, al revés. El reclamo de la sociedad chilena y el que no nos podemos tapar los ojos es porque no está funcionando. Esos recaudos son demasiados para la sociedad chilena y por eso es que tenemos esta reacción y por eso es que cuando hacemos campaña a nadie le importa un comino los temas que no digan relación con la seguridad. Entonces, no nos tapemos los ojos respecto de la realidad de violencia que estamos viviendo y de la necesidad de medidas urgentes. Una de las medidas urgentes, bueno, aparecen estos 1.500 millones de dólares. ¿Alguno de esos millones de dólares irá a apoyar, por ejemplo, el incremento de dotación policial? ¿Tenemos suficientes carabineros? ¿Se están formando suficientes carabineros, policías y gendarmes en nuestras instituciones para ayudar a solucionar el problema de seguridad que hay en Chile? Revisemos el informe del Seba Castillo. Ser carabinero no es fácil. Controlar el orden público, perseguir delincuentes y asistir a la ciudadanía en cada situación de emergencia. Según la ONU, el estándar mínimo es de 1.8 policías por cada 1.000 habitantes. El promedio internacional es de 2.8. En Chile la cifra es de 2,5 policías por 1.000 habitantes. Pareciera que no estamos mal para los 55.000 uniformados que resguardan la seguridad de los aproximadamente 19 millones de personas que habitan en el territorio nacional. Sin embargo, es un número menor frente a otros países, más aún con los últimos hechos de delincuencia que amenazan al país. ¡Oye! La cantidad de carabineros siempre es insuficiente. Hoy por hoy vivimos en este país un momento crítico en materia de seguridad y por supuesto a todos nos gustaría ver un carabinero en cada esquina quizás, o las patrullas, ¿no es cierto?, recorriendo nuestros barrios y nuestras casas. En consecuencia sí faltan recursos carabineros. La seguridad privada es 2 o 3 veces más amplia que nuestros servicios públicos. La metodología que utiliza actualmente Carabineros para la distribución de dotación de recursos y funcionarios se basa en los estudios del Departamento de Análisis Criminal. Es por eso que podemos ver muchos uniformados en ciertos lugares y pocos en otros dependiendo del horario. ¿Faltan recursos para que Carabineros pueda hacer su trabajo? Las tecnologías avanzan más rápido que lo que los estados no se ponen al día respecto a sus leyes, ¿no es cierto?, o respecto a los recursos que van entregando las policías. Yo creo que estamos al debe. Las policías nosotros necesitamos una modernización respecto al parque vehicular que tiene Carabineros, ¿no es cierto?, a las cámaras de vigilancia, ¿no es cierto?, o los sistemas que puedan coayudar en materia de seguridad. Uno de los focos apunta a la Escuela de Carabineros, tanto en su escalafón oficiales como en suboficiales, que antes de la reforma aplicada por el estallido social, el tiempo de formación era de 4 años, hoy es de 2. ¿Es suficiente este tiempo para controlar el orden público de nuestro país? ¿Y cómo aumentamos la dotación de nuestras policías? Yo escucho a los alcaldes cuando vienen al programa, Mauricio, panelistas, y siempre nos piden carabineros. No hay carabineros. Y es recurrente la llamada de auxilio de necesitamos más carabineros en nuestras comunas. La institución que uno vaya siempre te va a pedir más carabineros.
Sí. Y de hecho, yo tengo otra cifra respecto al número de carabineros. O sea, que tenemos 300 carabineros por cada 100.000 habitantes en Chile. Que sin duda, ¿cierto? Con los crímenes que estamos viviendo es muy poco. Mira, ¿qué dice el estándar mínimo según la ONU? 1.8 policías por cada 1.000 habitantes. El promedio internacional es de 2,8. Hay países que nos encanta mirar, si bueno, Finlandia, Suecia, son serio como tanto policía por 1.000. Pero eso, claro. Pero otra cultura, otra realidad. Es otra realidad. Además que los suecos se portan mejor, además. Exacto. Pero ¿sabes qué? Que fueron vikingos, entonces ya tuvieron suficiente violencia en su pasado histórico. Es que también están en otra. Y nosotros acá en Chile 2,5 por cada 1.000. Claro, me pueden corregir, pero el problema es que, de nuevo, tenemos el mismo fenómeno que los 1.500 millones de dólares. Claro, ¿en relación a qué? Porque además esa proporción de número de policías por habitante va a ser mucho poco según los índices de criminalidad del lugar, ¿no? Y ese también es un dato. Como dice Eduardo, hay países que tienen mucho menos que eso, pero tienen índices de criminalidad inferiores, ¿no? A los promedios de los países. Ahora, en el índice de criminalidad que se está exhibiendo en Chile, parece ser que estamos por debajo, sin duda, de lo necesario, bajo esos estándares. Así que no sé qué opinan ustedes respecto a este punto. Hay además una gran cantidad de funciones que desempeña Carabineros que es bien cuestionable que digan relación con el orden y la seguridad. Se ha discutido, por ejemplo, recuerdo los estadios que son un espectáculo público, bueno, con el tipo de barras que tenemos, sobre todo de esos equipos grandes de la capital, no como las hinchadas evertoriana y guanderina, que son hinchadas familiares. Siempre. Oye, pero necesitas desviar, no sé, 300, o un recital, tú sacas, no sé, 200, 300, viene Daddy Yankee, sacas 200 carabineros de la zona sur de Santiago. Entonces, efectivamente, Carabineros, además, quizás el camino sea ver un filtro, porque hasta entregar las notificaciones de repente lo hace Carabineros y los juzgados dicen, no, si es un área y todos los tribunales llegan y resuelven cuando no, mire, si el lugar es de difícil acceso, que vaya Carabineros a notificar. Vamos sacando 2 funcionarios, ubicando una casa y un número, puede pasar toda la mañana. Ese mismo funcionario después tiene que ir a lo mejor perder todo un día porque es testigo en un juicio oral. Entonces, el número es una cosa, la eficiencia es otra. Ahí me sumo a lo que dice Youssef. Yo soy del Biobío, ¿cierto? He vivido también en zonas rurales y conversando con Carabineros hace una semana atrás me comentan lo mismo. O sea, ellos muchas veces pierden hasta 2 semanas en tratar de notificar a una persona porque las resoluciones judiciales viene, por ejemplo, fundo tanto sin número. Entonces imagínate, 2 semanas buscando una persona, 3 carabineros. Es demasiado tiempo. Por lo demás también de esta conversación surgieron algunas cosas, como que Carabineros tiene que encargarse hasta del aseo de los cuarteles, entonces es súper complejo. ¿Qué institución pública el día de hoy, sus funcionarios, hacen el aseo o se encargan de pintar las fachadas? Claro. Yo creo que ninguna. O sea, Gendarmería puede ser una. Gendarmería puede ser una, pero estamos dentro de las mismas... Claro, y es inaceptable, no les corresponde. Entonces, no porque sea una actividad que uno lo pueda hacer un ser humano, ¿cierto? Que no sea digna, sino porque hay que estar para hacer otras cosas, hay que priorizarlo. No, y menos ahora, ¿cierto? Perdón, es que hay algo que me llama la atención de la malla curricular que tengo acá. Esta es la malla curricular de los carabineros, ¿cierto? Los carabineros que estén en la calle, el que está ahí dirigiendo el tránsito, el que está en algún procedimiento. Escuela de Formación de Carabineros. Son 4 semestres, 2 años. El último semestre, el 4º semestre, prácticamente ya no está en la escuela, está haciendo su práctica en una unidad policial y está en algunos talleres de retroalimentación. ¿En qué momento un muchacho que vino de Los Ángeles, del sur de Chile, que llegó a la Escuela de Formación de Carabineros, toma un arma, 2º semestre, primer año, 2º semestre, arma y tiro policial 1, y lo vuelve a tomar el arma en el semestre siguiente, en el 3er semestre, cuando está listo para salir, arma y tiro policial 2. Nuestros carabineros no están disparando, no están entrenados para disparar. No sé, yo no soy un experto tirador de nada, pero me parece a mí que es muy poco. 2 semestres con el arma para tener una persona que después pueda repeler a un narco que anda con una Glock 9 milímetros, parece que lo están sacando a la calle con una mano atrás y otra adelante, por decirlo muy coloquialmente. Natalie. Sí, efectivamente, como tú lo dices, y es algo que hasta los mismos carabineros lo comentan. Lo otro que también llama la atención, que dentro de los 3 meses de formación, ya que estamos hablando, ¿cierto?, de las mallas curricular de Carabineros, se retira casi el 80% de jóvenes que ingresan a la escuela. ¿Cuánto? ¿El 80% aproximadamente de los que ingresan se retiran? Se retiran. ¿Y sabes por qué se retiran? Eso también lo comentaron Carabineros, es por también el trato que reciben internamente. A ver.
Es que eso es delicado porque es una escuela de formación, es como ir a la universidad, o sea, son alumnos. Claro. Tú sabes que Carabineros tiene formación militar. Sí. Entonces, hay un sinnúmero de acciones que se realizan internamente que llevan a estos chicos, ¿cierto? Los que la verdad muchas veces tienen otras opciones fuera de la escuela, y esto te lo digo porque realmente Carabineros me lo comentó, simplemente no aguantan y se van, porque los castigos también son amplios. O sea, te pueden castigar a un chico que está ahí estudiando hasta 7 meses sin ver a su familia. Entonces, un joven de 17, 18 años, eso la verdad no lo soporta. Bueno, y también hay un tema respecto de la cultura institucional, ¿no? Esta división entre oficiales y suboficiales, donde también hay muchas denuncias, ¿no? De los suboficiales respecto a los tratos que reciben de los oficiales, y también hay una diferencia que no sé si sea útil para el fin de Carabineros, que es resguardar de manera eficaz el orden público, ¿no? Y garantizar la vigencia de la ley. Porque fíjense, también está revisando la malla curricular. Los oficiales, como sabemos, no pasan tanto tiempo en la calle, ¿no? Como los suboficiales. Los suboficiales son quienes están, ¿no? Recurriendo a los llamados de la comunidad y que, bueno, están en una situación de mayor riesgo en la práctica. Pero fíjense, en 2 años un suboficial recibe, como decía Eduardo, 2 semestres de arma y tiro policial. Sin embargo, un suboficial en esos 2 años recibe 4 semestres. Un oficial, perdón, recibe 4 semestres. De hecho, en el tercer año tiene otro semestre más respecto a lo mismo. Entonces, tú tienes una mejor formación en el manejo de armamento a personas que no pasan tanto tiempo, por decirlo suave, en la calle como un suboficial. Entonces, ese también es el tema. Y yo creo que estas son las cosas que hay que revisar, y muchas veces hay una resistencia por la denominada, entre comillas, cultura institucional, cuyos portavoces habitualmente son los oficiales. Por lo demás, ¿no? Los suboficiales no pueden decir mucho porque, o si no, en esta institución jerarquizada pueden pasarla mal. Entonces, yo creo que también hay que revisar un poco esto, ¿no? Sí. No solamente respecto de lo que es la malla curricular, sino también respecto de cómo organizamos mejor estos escalafones de Carabineros, y si los mantenemos, le damos algún sentido. Yo hacía alusión al comienzo del programa, Alejandra, al tema del costo, lo que le cuesta a una familia formar a un carabinero. Son 40 UF, son 1.400.000 pesos para incorporarse, para la matrícula, lo que se conoce como la matrícula. Y luego, 2.150.000 al año. Son 60,5 UF anuales por los 4 años que dura la carrera. Pero permíteme complementar, esto es solamente para oficiales. Oficiales, porque los suboficiales no pagan. No pagan. Y ahí también hay un da la idea de que hay un sesgo social. O sea, yo no sé cómo... Claro, un criterio de exclusión. Un criterio de exclusión. O sea, lo van excluyendo, claro. O sea, con eso tú garantizas que una persona que proviene de una familia de menores recursos no va a poder acceder a la oficialidad, digamos, y va a ser básicamente suboficial. Los suboficiales además ganan menos. Y tienen un tope. Y tienen además un tope. Mira, respecto de lo primero de los dobles escalafones, por ahí algún carabinero me dijo, un oficial de Carabineros me dijo, esto hay que entenderlo como estudios técnicos versus estudios superiores. Creo que estamos a años luz de que esa sea la comparación correcta, porque los criterios a la hora de decidir dónde ¿verdad? A desempeñarse son bien diferentes, y la posibilidad de terminar un técnico y pasar a un estudio superior, digamos, no se reproduce de la misma manera en Carabineros, pese a que existen a lo menos en el papel los mecanismos para que esto eventualmente ocurriera. Entonces, yo creo que ahí lo que termina pasando es que no son los mejores y las mejores quienes llegan al nivel de toma de decisiones, ¿ya? Como primera cosa, que parten con un nivel decisor, con muy jóvenes, con mando sobre funcionarios con mucha experiencia, que pueden ser intelectual, práctica y en términos incluso de gestión, tanto más capaces que ellos mismos. Pero además en la vida cotidiana de los funcionarios hay una distinción súper importante. Nosotros participábamos de un programa de visitas a unidades policiales. Visitábamos también donde pernoctaban, donde duermen los funcionarios solteros. Y tú veías una cómoda habitación para el oficial, que eran varias habitaciones oficiales, individuales, ¿no? Tele, bien. Y te ibas a las de los Carabineros y era un barracón con camarote, cama, sin espacio siquiera entre ellos. Entonces tú dices, ¿dónde está la diferencia? Aquí realmente, ¿por qué unos aquí y otros allá?
unos comen, bueno, creo que eso se eliminó ya, lo de los comedores separados. Eso me comentaron hace poco. Y respecto de la formación, esto es algo que venimos planteando y discutiendo hace muchos años, y es que si bien Carabinero o la Policía de Investigaciones puede tener un conocimiento mucho más acabado del desempeño de su función, lo cierto es que la discusión sobre la malla, sobre cómo se estructura la malla, los contenidos, porque aquí estamos viendo el titular de la noticia, sí, pero claro, no estamos viendo cuál es el contenido, ¿verdad? El contenido, sí. Pero además del contenido, cómo se imparte este contenido, son materias que ya debieran salir de la esfera exclusiva de resolución de la institución policial. Respecto de cómo se estructura la malla, cómo se dota de contenido y también incluso de quienes imparten esos contenidos. Porque la participación de civiles, de académicos, académicas, en el caso de Carabineros es muy baja. En el caso de la Policía de Investigaciones desde hace bastantes años es bastante. Yo misma hice clases en la academia de la Policía de Investigaciones y habíamos muchos colegas civiles sí. ahí. Y teníamos posibilidad de discutir sobre, mira, esto considero que es el contenido que debe tener. Entonces creo que aquí hay una discusión que se trata justamente de prolongar, de darle salida a este tránsito de una policía de carácter militar, militarizada, interna y externamente en su toma de decisiones, hacia una policía más acorde con un régimen democrático, sí. que no implica perder esta impronta institucional, ¿no? Que puede aportar en mucho, por ejemplo, respecto del mando, ¿no? Sí. Pero que en otros ámbitos es sumamente cuestionable. A ver, Gonzalo Youssef, está levantando la mano ahí. La verdad es que voy a discrepar ahora no solo en un matiz, sino que profundamente con Alejandra. A ver, ¿por qué? Porque yo la escucho a ella y pareciera que el problema es Carabinero. Lo mismo que pasaba para la crisis social del año 2019. Era Carabineros el que no sabía controlar el orden público, no que salían 50.000 manifestantes enardecidos y quemaban lo que tenían por delante. El problema de Carabineros no es su militarización ni que tenga doble escalafón. Al contrario, Carabineros con esa organización, y no digo que no tenga inconvenientes como todas las cosas humanas, Carabineros con esa organización es la fuerza policial más respetada de este continente. Alumnos de Ecuador, de Brasil, de Panamá, hacen su estudio en nuestra escuela de oficiales de Carabineros. Entonces, pareciera aquí, y eso también creo yo que es un sesgo ideológico, que el problema no es que está llena las poblaciones de narcotraficantes y que hay una violencia desatada y que Carabineros tiene que lidiar con pocos medios, sino que el problema es que Carabineros es una institución clasista, todo es una lucha de clases en que los oficiales se aprovechan de los suboficiales, y eso no es así. Carabineros es una institución que, como todas las cosas humanas, tiene problemas, pero no es cambiando Carabineros como se ha pretendido en los últimos 3 años que se soluciona el problema que nos interesa, que es la delincuencia. Obviamente hay que reforzar los contenidos y la malla, pero no se trata de que todos vengamos aquí a pautear a Carabineros sobre cómo tiene que cumplir su labor. Al contrario, yo no me siento quien para decirle a Carabineros qué incorporar ni cuántas veces usar las armas. ¿Pero a ti te parece bien que un carabinero salga a la calle, Gonzalo, con 2 semestres de si Carabineros determinó que con los recursos modestos que tiene, esa es la manera más eficiente de sacar a sus funcionarios, obvio que sí. ¿Quién soy yo y qué estudio tengo yo para decir que esa lógica, ¿no?, es problemática. ¿Por qué? Muy problemática. Porque en el fondo el supuesto es decir, mire, nosotros tenemos que apoyar a Carabineros, entonces tenemos que decir que ok a todo lo que ellos digan, porque otra cosa es atacar a Carabineros y estar al lado de los delincuentes y los que quieren desestabilizar la democracia. Ese es un discurso muy liviano, llamativo, pero liviano, y no se hace cargo del problema de fondo. Es la delincuencia, no Carabineros. Sí, es la delincuencia. ¿Y la violencia? Pero la delincuencia es un problema que tiene que ser enfrentado por el Estado. Y si el Estado no ha sido capaz de poder enfrentarlo de manera eficaz, entonces hay que analizar cuáles son los cambios que se tienen que hacer. Del presidente y esos para cambios abajo, no se tienen que hacer el ministro porque del es del caso que Carabineros es la fuerza que nosotros hemos asignado en nuestra institucionalidad para poder responder al delito, además de la Policía de Investigación, además de la Policía Marítima, además de las Fuerzas Armadas en estado de excepción y bajo otras hipótesis. Pero bueno, es básicamente Carabineros. Entonces, nosotros tenemos que preguntarnos 2 cosas. Primero,
cuál es la situación de la delincuencia, ¿no? Y cómo tenemos que reaccionar. Y cuáles son los déficits institucionales que tenemos. Y en ese sentido, también tenemos que hacer un análisis respecto a Carabineros, que no es estar en contra de Carabineros, estás a favor de una organización que se llama Carabineros y que hay que ver cuáles son sus dificultades. Y esa visión, como todas las cosas en la vida, no pueden derivar precisamente de una sola entidad, sobre todo cuando uno está analizando de qué forma se está desempeñando. Es como decir, mire, ¿sabe qué? Es que yo me siento mal, pero yo creo que es un resfrío. Entonces, usted no puede decir... Pero si Carabineros depende del Ministerio del Interior, nunca se ha mandado solo. Pero si, yo he dicho que se ha mandado solo, no. Administrativamente ha sido la dependencia, pero ¿quién toma las decisiones? Y esto es algo, Gonzalo, discúlpame, esto es algo que se ha reconocido desde la Comisión de Reforma que creó el presidente Piñera, que ha habido una excesiva autonomía de la institución de Carabineros, lo que no significa que todos quienes forman parte de sus filas sean unas personas perversas, maquiavélicas y que nos quieran hacer daño, para nada. Y nuevamente, se lo dije al alcalde, cuando nos sentamos aquí a hacer una crítica desde la academia, en mi caso, no es porque tengamos mal a Carabineros. En mi familia también hay funcionarios de la institución. No digo que le tengas mala, que tienes una visión sesgada por razones, digamos, a lo mejor de tu corazón ideológico. No quiero decir que hay malas intenciones. Usted es un actor político. Si alguien tiene un sesgo ideológico evidente, porque usted representa a un sector político, es usted. Yo tengo, por cierto, en mi calidad de ciudadana, tengo un pensamiento político. ¿Y usted se saca ese pensamiento para hacer estas evaluaciones? No, si la objetividad absoluta no existe. Esto no es matemática, esto es una cosa que no es ciencia. Esto no es ciencia, esto no es matemática. Cuando aquí esto se lleva al plano, cuando esto se lleva al plano... Perdón, no me has dejado hablar a Natalie. Es que necesito que Alejandra termine. Gracias. Te quiero escuchar terminar, Alejandra, porque si no se arma la ensalada. Quiero que Natalie también hable, porque Natalie ha viajado al programa, va a estar con nosotros. Y quiero contarles que vamos a conversar además hoy con Juan Carlos Florido, el padre del Cabo Florido, en cosa de minutos. Alejandra, termina por favor y avanzamos. Sí, no, mi Eduardo, solo decir que me parece pernicioso esto de que aquí se pretenda decir de que estamos atacando a Carabineros. Cuando una institución, el Servicio de Impuestos Internos, FONASA, no funciona correctamente, hay que mejorarla para el bienestar de la sociedad en su conjunto. Si aquí no se trata de proteger Carabineros porque son Carabineros o la PDI porque son PDI, aquí se trata de cuál es el bienestar de la sociedad. Eso es lo que tenemos que mirar. Y una sociedad del año 2023, no la sociedad que había en 1932, ni la de 1973, ni la de 1990. Es la de hoy día. Y para eso necesitamos instituciones que respondan a ciertos criterios y parámetros que ya están más o menos... Así que vamos desarmando Carabineros. Pero ¿por qué no eso así lo está planteando. Perdón, Natalie, te dije que con eso termino. Con un panfleto termina. Sí, quiero escuchar la voz de Natalie también. Perdón, un segundo. Quiero escuchar la voz de Natalie. Natalie, dame un segundo, por favor, que quiero escucharte con calma, tranquilo, cuando baje la espuma, ¿cierto? Pero... también contarles que hoy día vamos a hablar en el programa con Juan Carlos Florido, el padre del Cabo Florido, asesinado en Pedro Aguirre Cerda. Recordarán el caso del Cabo Florido en una barbería cuando él atendió a una emergencia. Vamos a una pausa y regresamos de inmediato, no se vayan.